Ok. Carlos, se escucha muy bien, está perfecto. Perfecto, El audio entonces se escucha inicio. perfecto. El audio perfecto. De acuerdo, entonces voy a dar inicio en esta noche en este espacio para comentar de manera breve sobre lo que yo he titulado Cristo y los supuestos 16 salvadores antes de él. Este es el título con el cual vamos a iniciar en esta noche esta pequeña charla en este espacio. A manera de introducción, algo así rápido, para no perder mucho tiempo haciendo historia, sino enfocarme en lo que realmente me interesa con esta exposición. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en las tantas iniciaciones de búsqueda, de investigación, los estudios teológicos, históricos, de la crítica bíblica y demás, cuando se estaban formulando ideas o hipótesis que expliquen muchas cosas acerca de los evangelios y de Cristo, surge la idea de que Cristo surge de la adopción, la imitación, la idealización y sin número más de cosas de figuras míticas de las religiones mistéricas, del paganismo, de la literatura griega, por ejemplo, literatura oriental, etcétera, etcétera. Y eso surge como idea para explicar muchos aspectos de la vida de Cristo. Ya para el siglo XX, específicamente en 1970, con temas de la segunda búsqueda y los árboles de la tercera búsqueda y esas cosas, G.I. Wells, o en español así aplatanado G.I. Wells, vuelve a retomar estas hipótesis del siglo XVIII, principio del siglo XIX, para hablar acerca de que la figura de Cristo es una construcción a partir de elementos mitológicos o elementos de la mitología de ciertos personajes que son anteriores al cristianismo, anteriores al surgimiento del cristianismo, y que fueron tomados por ellos para darle forma a lo que conocemos como la figura de Cristo. En una de las conferencias que él estaba exponiendo, estaba este señor Doherty, quien fue que tomó las enseñanzas de Wells en la conferencia y le fue dando más forma y fue moldeándola hasta cierto punto, hasta su estilo, y así sucesivamente. Esto ha ido tomando ciertas formas y ciertas ideas, ciertas matices, pero en el núcleo central de la creencia o de la hipótesis es esa. La figura de Cristo se construye a través de la toma o el préstamo o vamos a decir la idealización de ciertos elementos de otras figuras, grandes figuras en la mitología o grandes figuras de la religión. La rama central de esta hipótesis o esta idea es ahistórica en el sentido que entiende todo lo que se relata en los evangelios, las epístolas de Pablo, son construcciones, nada tiene que ver con la realidad, y algunas variantes de la hipótesis lo que dicen que si bien pudo haber existido una persona llamada Jesús, nada tiene que ver con lo que se describe en los evangelios. Un elemento común o varios elementos comunes en estas ideas es esa, decir que Pablo fue que surgió con una alta cristología y que fue que inventó prácticamente el cristianismo, los evangelios no son fuente confiable, no hay registros contemporáneos en el siglo I que hablan de Jesús, etcétera, etcétera. El fuerte de ellos es decir que todo esto no existió el personaje, y si algunos dicen que existió, no es nada relevante, pero el fuerte es que toda la figura fue construida en base a elementos de literatura pagana, religiones paganas, religiones mistéricas, etcétera, etcétera. Ya para 1990, con el auge del Internet, esto se comienza a proliferar, estas ideas, y comienzan a hablarse mucho en blogs, en páginas, se hacen documentales, ya para los 2000, como el documental Say Yes, si es así que se pronuncia, el de Fleming, el Dios que nunca estuvo allí, donde ellos enseñan que todo esto es un invento, una construcción en base a mito, comienzan a comparar a la figura de Cristo con otras personas como Hércules, como Tamus, como Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos manera de introducción, porque como le decía, no quiere hacer mucho énfasis en historia, en el desarrollo de esta hipótesis, sino una parte puntual. Más o menos es un vistazo general en cuanto a historia, de dónde surge la idea y todo lo demás, pero en resumen,
esta hipótesis de su tesis lo que dice es que todo esto es una invención tomada de los supuestos semidioses o dioses hombres salvadores que son anteriores al cristianismo. Prácticamente es el key o la parte principal, el tronco principal de la hipótesis. Puede tener ciertas ramificaciones, pero la parte principal es esta. Es decir, antes del cristianismo existían figuras en otras literaturas y religiones, otras creencias, de las cuales fueron las bases para tomar y formar la persona o los hechos y la vida de Cristo. Eso es prácticamente lo que dice esta hipótesis. Si usted ha navegado en Internet, que es muy probable que sí, usted se ha notado o encontrado este tipo de imágenes. Es más o menos una imagen que busca mostrar la idea o reflejar la idea de que todas estas personas, todos estos dioses, semidioses o personas divinas, fueron todas anteriores a Cristo y que tienen cierto parecido. En este caso, están comparando la fecha del 25 de diciembre como fecha tradicional del nacimiento. Claro, que es bueno aclarar que es una fecha tradicional, no es una fecha que se saque o que se tome a partir del mismo texto bíblico, sino simplemente una fecha tradicional. Eso es bueno tenerlo claro siempre para no cometer ese tipo de errores. Entonces, este tipo de ideas, como le digo, proliferan mucho con el Internet. De hecho, en unas de las tantas participaciones que tiene este señor, apellido Molina, no recuerdo el nombre, él dijo algo, no recuerdo en qué año fue, que es algo que es una verdad y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Él decía que da pena y vergüenza que nosotros estamos en la era o en la época donde tenemos mayor acceso a la información libre, gratuita, 24 horas, los 7 días de la semana, a un clic o a un toque de la pantalla del celular, y seamos las generaciones o la época donde seamos más ignorantes. Es decir, hay mucha información, se comparte mucha información todos los días, generan nueva información, nuevas investigaciones. Sin embargo, somos la época o la generación más ignorante. ¿Por qué? Porque somos muy dados o muy inclinados a creer cualquier cosa que vemos en Internet. Los blogs de Internet, las páginas de Internet, no necesariamente, yo sé que eso usted lo sabe, no necesariamente publican información verdadera. Muchos publican información falsa, adrede. Otros publican información falsa creyendo que es verdad, y otros simplemente publican lo que le llega a la mente, lo que vieron por ahí, sin hacer la debida investigación, la debida depuración de la información, porque no todo lo que se dice, o no todo lo que se publica, no todo lo que se comenta necesariamente es verdad. No porque aparezca en una página de Internet es verdadero, no porque aparezca en un blog simplemente tengo que pagar un hosting, tengo que pagar una dirección y puedo publicar lo que yo quiera. En ese sentido, estas ideas, esta hipótesis, donde mayormente se ven es en la esfera de la web, en los blogs, en las páginas. Y esto es muy importante por lo que vamos a decir más adelante. Entonces, en ese sentido, yo he elaborado este pequeño cuadro con algunas de las comparaciones con algunos de los superhumanos, semihumanos, dioses y demás, de los cuales se ha dicho o se dice desde esta hipótesis que se construyó la historia narrada en los sinópticos y en los evangelios. Entonces, yo tengo aquí algunas creencias. Déjame buscar aquí el láser. Okay. Yo tengo aquí algunas creencias que son estas. El nacimiento original, el 25 de diciembre, tuvo los apóstoles, su milagro, murió para salvar la humanidad y resucitó entre los muertos. Y aquí tengo algunos elementos, algunas personas de las cuales tradicionalmente se les suele atribuir esas bases de las cuales se formó la creencia o se elaboró el personaje de Jesucristo. Por ejemplo, con el tema del nacimiento original se dice que César
Augusto César tuvo un nacimiento original, que Mitra, que Atis, que Hércules, que Dionisio, que Horus, que Tamus, que Zoroastro, y así pudiésemos seguir hablando. Igual con la fecha del 25 de diciembre, se habla de César, de Mitra, de Atis, de Hércules, de Dionisio, de Horus y de Tamus, que tuvo 12 discípulos principales, los 12 apóstoles, Horus, Mitra y Zoroastro. Suelen decirse, cuando se presenta esta hipótesis, cuando se defiende, suelen decirse que ellos tuvieron ese mismo elemento común con la narrativa bíblica, y que por ende de ahí fue que la narrativa bíblica tomó. También tenemos de que era un hacedor de milagros y exorcismos. Tenemos que se dice lo mismo de Dionisio, de Mitra, de Horus y Zoroastro. De que murió para salvar la humanidad, se dice de Prometeo, de Horus, de Tamus, de Mitra, de Krishna, y que la resurrección se dice también de Prometeo, de Baal, de Osiris, de Tamus, de Horus. Es decir, tenemos, yo menciono 16 porque son 16 que mayormente se manejan, pero hay infinidad de personas y elementos que desde ahí fue que supuestamente se tomó para formar esta idea y construir esta visión que se conoce como Cristo, esta persona que se conoce como Cristo. Es como que de cada quien o de cada elemento en común principal se tomó. Bueno, yo voy a construir un personaje en el cristianismo que nació de forma original. Bueno, ¿de dónde tomé eso? Bueno, lo tomé de estas historias, lo tomé de estos personajes y lo cristianicé, lo convertí o lo bauticé, si se puede admitir el término. Entonces, este es un cuadro de manera de comparación general de los elementos. Hay más elementos, como que era llamado el Logos, como que era llamado el Cordero, que se dice, por ejemplo, de Horus, o que era llamado el Cristos, que se dice de Horus también, a partir de una inscripción egipcia, que supuestamente los expertos en este tema que aparecen en la web dicen que quiere decir Cristo, pero cuando se le pregunta a una persona que es egiptólogo, nada tiene que ver con Cristo. Entonces, estos son los elementos. Ahora lo que yo quiero hacer, que sí es el fuerte de esta charla, es ver los elementos a la luz primero de lo que sabemos de las fuentes académicas reales sobre el tema, no de lo que leemos en los blogs, en los espacios de internet, en lo que publica Prensa y Prensejito, sino lo que dicen las personas que se dedican a estudiar, ya sea el mitraísmo, el zoroastrismo, los estudios clásicos griegos, la mitología griega y todo lo demás. ¿Qué dice la parte académica acerca de la comparación, el supuesto plagio, adaptación, copia, lo que sea, de lo que defienden esta hipótesis del Cristo místico, o el mito de Cristo, o la historicidad de Cristo, etcétera, etcétera? Vamos a ver algunas de estas personas a la luz de lo que dicen los que defienden esta hipótesis versus lo que sí tenemos, lo que sí sabemos y lo que sí podemos constatar a la luz de la evidencia. Por ejemplo, comenzando con Zoroastro. La fuente principal que tenemos de Zoroastro, esto es muy importante porque cuando nosotros hacemos investigación, tenemos que preguntar cuál es nuestra fuente, de dónde estamos tomando, o sea, quién lo dijo, etcétera. Son elementos que se tienen que tomar en cuenta para realizar una investigación y llegar a conclusiones lo más factibles o fiables posibles. En ese sentido, la fuente principal acerca del Zoroastro, el zoroastrismo, es el Avesta, una colección de textos sagrados que se puso por escrito entre el 346 al 360 después de Cristo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el zoroastrismo es una creencia, una práctica muy anterior al cristianismo, la fuente escrita que tenemos más temprana son 200, casi 300 años después del cristianismo. O sea, es un poco cuesta arriba porque no hay forma, excepto algunos textos aislados, fragmentos aislados o versiones aisladas anteriores al texto de la Avesta, que muchas veces difieren con el Avesta y muchas veces difieren con versiones modernas del siglo X u XI después de Cristo, donde vemos que hay una evolución o un progreso de la idea o el mito o la creencia dentro del zoroastrismo. Entonces, esta es nuestra fuente principal y nuestra fuente autoritativa. Y yendo a esa fuente principal, aún siendo muchos cientos de años después del cristianismo, vemos lo siguiente.
En cuanto a que su nacimiento original, como dicen los que defienden esta hipótesis de que Zoroastro nació de forma original, lo que nos dicen los textos sagrados de Zoroastro es que Zoroastro tuvo una madre que estaba casada con su padre llamado Purushapas. Es decir, aquí no hubo nacimiento original. Sin embargo, en Internet prolifera la idea de que Zoroastro nació de forma original. También tenemos, en cuanto a referencias a sus milagros y que hacía milagros y exorcismo, que un texto en una versión del siglo X después de Cristo, estamos hablando 10 siglos después del cristianismo, que es la referencia más antigua que tenemos de que él hacía milagros, específicamente exorcismo. Y no era que lo hacía, era que le molestaban los demonios y por eso realizaba exorcismo. Pero fíjense que eso aparece en la versión del siglo X de las Vestas. En la versión más antigua que tenemos del siglo IV no aparece nada de un Zoroastro haciendo milagros. También acerca de su muerte, de que tuvo una muerte redentora o una muerte para salvar a la humanidad, eso no aparece en ningún texto del Zoroastro. Y de las tantas variantes que tenemos sobre su muerte, ninguna es con sentido redentor. O sea, una cosa es lo que nos dicen las fuentes oficiales y otra cosa es lo que vemos que están diciendo los que defienden esta hipótesis porque se están basando en cosas que no sabemos de dónde es que la buscan o no sabemos en qué se basan para decirlo. También tenemos la famosa fecha del 25 de diciembre, haciendo hincapié de que no hay un dato bíblico que diga que el nacimiento de Cristo fue un 25 de diciembre, todo lo contrario, esta fecha se propuso por un sinnúmero de elementos que empezaron a surgir en el siglo II a través del año ideal profético, de la vida del profeta, etcétera, etcétera. Eso nada tiene que ver con el texto bíblico, pero sí es una creencia cristiana. Pero aún así, tampoco nació un 25 de diciembre Zoroastro. Entonces, muy al contrario a lo que dicen los defensores de esta hipótesis de que parte de la ideas del cristianismo se tomó del zoroastrismo y del Zoroastro, o sea, no aparece nada. Y lo que aparece, entre comillas, es muy posterior al cristianismo. En la presentación que yo les voy a enviar, terminada una vez la charla, yo les voy a dejar datos bibliográficos de, primero, las personas que son expertas en el tema a nivel mundial, los académicos que son expertos a nivel mundial en el tema, y referencias académicas sobre el tema para que usted constate e investigue más o profundice más sobre esto. Estas son las referencias sobre Zoroastro. Luego de ver Zoroastro, vemos a Mitra, otro celo personaje del cual se dice que se tomó muchos elementos de su vida para armar la figura de Cristo. La fuente principal y más antigua es un tratado del 1400 antes de Cristo, y esto es muy importante porque los expertos en el mitraísmo, en una de las conferencias o simposios que ellos están acostumbrados a hacer, una en la década del 60, 80, ellos se lamentaban de que el problema con el mitraísmo es que una cosa es el mitraísmo en el 1400 y otra cosa es la evolución que estuvo teniendo hasta los romanos. Es decir, hay muchas, no hay, vamos a decir, una esencia, o sea, como que una fuente esencial, un tronco principal de donde el cual podamos decir que hay muchas ramas, sino que tenemos muchas versiones y al tener pocas fuentes de donde comparar, en el sentido, en el transcurso histórico, es un poco complejo hasta cierto punto, pero aún así tenemos buenos datos acerca del mitraísmo desde el 1400 hasta el momento del periodo romano o del Imperio Romano. Desde los textos, tradiciones, costumbres, tradiciones orales y demás que sabemos acerca del mitraísmo, que hemos conocido, se han recopilado a través de Cristo, tenemos lo siguiente. Mitra no nació de forma virginal, como también se suele decir por los defensores de esta hipótesis. Mitra nació de una roca. O sea, el nacimiento de Mitra, en una de sus versiones, es que él nació de una roca. Y una roca no es una mujer virgen. También se dice que Mitra tuvo 12 apóstoles o 12 discípulos principales, y ninguna tradición o texto, ningún erudito del mitraísmo da testimonio de que Mitra tuvo 12 apóstoles. También en las tradiciones que sí tenemos, sí se dice que Mitra hizo milagros o hacía milagros, claro, eso sí se dice.
en cuanto a su muerte por sacrificio o por redención de la humanidad, no tenemos que Mitra murió por la humanidad o que su muerte fue redentora. Todo lo contrario, lo que nos dicen los textos es que Mitra murió asesinado por un toro. Su muerte no tuvo un significado redentor, ni tuvo un significado salvífico como se suele presentar por los defensores de esta hipótesis. Y también acerca de la supuesta resurrección de Mitra, la única referencia a Mitra y la resurrección viene de un texto de Tertuliano. O sea, estamos hablando de Tertuliano, siglo después del cristianismo, donde Tertuliano está describiendo una práctica de los seguidores de Mitra como algo similar al cristianismo en cuanto a una endecha, una práctica que ellos hacen, entre comillas, referente a la resurrección. Es la única que tenemos y viene de Tertuliano. Pero esto solo aparece después del Nuevo Testamento y la única referencia del Tertuliano es algo similar. O sea, no tenemos alguien que nos diga que en el mitraísmo se esperaba una resurrección o que Mitra resucitó de los muertos como se presenta o presentan los que defienden esta hipótesis. Usted puede ver que una cosa es lo que ellos dicen o lo que dicen los blogs de internet y lo que dicen las fuentes académicas, estudios académicos, estudios del mitraísmo a nivel académico. Es muy diferente a lo que dicen los que defienden esta hipótesis. Y por eso yo decía al principio que, ojo con esto, esto simplemente usted lo ve que prolifera en internet, en los blogs, en los grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Esto no aparece en la literatura académica. O sea, esta posición, esta hipótesis, es algo marginado en el mundo académico porque es que esto no tiene base. De hecho, uno de los mayores defensores que tiene un doctorado en historia antigua y por ende puede ser un poco cualificado para hablar del tema o ser una autoridad, es Richard Carrier. Y Richard Carrier no puede enseñar en una universidad acreditada porque Richard Carrier no tiene cómo sostener históricamente esta hipótesis. Esto simplemente prolifera en espacios web a través de ideas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX que fueron demostradas como incoherentes por los mismos elementos que estamos viendo, porque de donde tú sacas, por ejemplo, que Mitra nació de una virgen, si los textos que tenemos del mitraísmo en todas sus variantes no mencionan eso, y la tradición principal dice que Mitra nació de una roca. Entonces, ¿en qué se parece el nacimiento de una roca con un nacimiento original? Entonces, más o menos vamos viendo que mucho detrás de la hipótesis es una mala intención, está un poco enjuiciado, prejuiciada, y nada tiene que ver con datos reales. Otro de los personajes mitológicos de los cuales supuestamente se tomó para darle forma a la persona de Cristo es Dionisio o Baco. La fuente principal es la obra del dramaturgo Eurípides, Los Bacantes o Las Bacantes, que nos habla acerca de Baco o Dionisio. Con respecto a su nacimiento original, de las tantas historias que tenemos de su nacimiento, la más popular dice que no nació de una virgen. O sea, contrario a lo que dicen, lo que defienden esta hipótesis y lo que la retuitean y la proliferan en internet, donde son como una culebra, una roca, en una lluvia de estrellas. El texto dice que Zeus copuló, usó un medio para copular con Semele. Es importante que entendamos que una cosa es la creencia del nacimiento original, otra cosa la concepción divina, porque lo que se conoce como concepción divina es cuando una figura, una deidad, copula o tiene relación sexual con una humana. Eso es una cosa muy diferente a nacimiento virginal. Entonces, la historia más popular tiene a Semele con Zeus, otra tiene a Perséfone con Zeus y otra versión de que Baco o Dionisio se crea a sí mismo o se da el nacimiento a sí mismo. Pero en la más popular, Semele y Zeus, cuando Baco es concebido, Zeus lo toma y lo incrusta en su pierna hasta que Baco se desarrolla, etcétera, etcétera. Es decir, no hay nacimiento original en los textos más fiables o las historias más fiables que tenemos sobre Baco. Las tradiciones sí dicen que hacía milagros, no tuvo una muerte con un sacrificio, un sentido redentor,
Y sobre la supuesta resurrección tampoco tenemos nada porque no son claras. Y lo que sí tenemos son ideas vagas en ciertas inscripciones que dice que él regresa renovado cada año. Es decir, Baco regresa renovado cada año, por esa inscripción no habla nada acerca de su muerte ni tampoco hace alusión a una resurrección. Otra versión de la historia dice que Baco fue al Hades, o Dionisio fue al Hades, para rescatar a su madre, pero nada que ver con muerte y resurrección. Y otra que es perseguido hasta las profundidades del mar. Es decir, que la idea de la hipótesis que es presentada a nivel popular en la cultura pop, de que Baco o Dionisio, como usted quiera decirle, es un prototipo o es un elemento mitológico del cual se tomaron bases o elementos para agregárselo a Cristo, eso es falso, porque no tiene nada que ver en lo que supuestamente dicen que se tomó o se adaptó o se cristianizó o se bautizó. Igual que como en los casos anteriores, usted va a ver aquí bibliografía documentada académica sobre el tema y sobre lo que sí se dice de Baco o Dionisio. Tenemos a Horus también. Sobre Horus, nosotros podemos saber acerca de inscripciones antiguas en jeroglíficos, tratados egipcios y ciertos libros egipcios que tenemos. Son las fuentes principales para saber acerca de Horus. Lo primero es que se dice que Horus nació también en forma original, lo cual es totalmente falso. El nacimiento de Horus se describe cuando Isis y Osiris en una inscripción tienen una relación. Más o menos la historia tradicional o central dice lo siguiente: Osiris, Isis da vueltas alrededor de un falo de oro que ella construyó de Osiris para quedar embarazada de Horus. No hay nacimiento original, no hay ninguna tradición que dice que Horus tuvo 12 apóstoles o 12 discípulos principales. Eso no existe. Los expertos en el tema dicen que a lo mucho pueden enumerar 4, contrario a lo que se dice en el internet. También las tradiciones dicen que Horus sí hacía milagros. Bueno, y yo me imagino a estas personas diciendo que, pero hacía milagros. Eso quiere decir que de ahí se tomó para la idea de que Cristo sea milagro. No, eso es una referencia demasiado vaga, porque hacía milagros los supuestos santos judíos de la época de Cristo, como Anina Mendoza, Oni, el dibujador del círculo, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo demasiado vago, es una referencia demasiado vaga que simplemente la conexión la pueden ver lo que defienden esta hipótesis. También se dice que Horus murió de forma redentora por la humanidad y eso no aparece en ninguna parte de la literatura que tenemos acerca de Horus. No murió por la humanidad. Y las únicas menciones de su muerte y resurrección es cuando la fusionase con Ra resucita todos los días al salir del sol. Es decir, la única referencia, entre comillas, porque tampoco es referencia exacta per se de lo que implica resurrección, o antequiera se asemeja a resurrección, la única mención es que Horus resucita al fusionarse con Ra todos los días en la salida del sol. Igual que como en los casos anteriores, usted va a ver en la bibliografía, cuando yo le envíe la diapositiva, va a haber material relevante académico sobre el tema. Tenemos a Tammuz. Y de lo que sabemos de Tammuz y muchos de los elementos de Sumeria viene a través de los textos que accedemos y son recogidos por expertos. Viene recogido por las investigaciones y traducciones y estudios de este asiriólogo como Hattusen. Entonces, de los textos que dan de Tammuz, tenemos que no nació en ninguna parte de forma original. De hecho, Landon dice que la única mención posible, entre comillas, es que nació de la tierra. Pero la tierra está hablando de algo, no de alguien, mucho menos de una mujer. Las tradiciones acerca de Tammuz sí dicen que hacía milagros. Tammuz no murió sacrificado por la humanidad, no hubo una muerte redentora, y la única referencia a su resurrección es el regreso a través de un ritual un poco oscuro en detalles que dice que él se manifiesta temporalmente, lo cual ha sido reconocido como el ciclo habitual de nacimiento y muerte en la vegetación. Este tipo de ciclo era usado en la siega para hablar de la muerte y resurrección de sus deidades principales o deidades secundarias en relación al tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha. Igual que como en los casos anteriores, tenemos bibliografía
que usted va a ver. Y para mencionar algunos paralelos menores ya, para no enfocarme tanto en ver uno por uno, porque lo podemos ver uno por uno. Y al final usted se va a dar cuenta que muy a diferencia de lo que se dice en internet y lo que defienden esta hipótesis, no tenemos elementos para comparar. O sea, no tenemos algo sólido para decir es verdad o para darle tan siquiera un punto de validez a la hipótesis, más allá de lo que hemos visto de que hacían milagros. O sea, en eso sí estamos de acuerdo, que las tradiciones o textos de estos personajes dicen y lo refieren como hacedor de milagros. Simple y llanamente eso. Nada de nacimiento original, nada de muerte redentora, nada de Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de resurrección. Algunos paralelos menores así que podemos mencionar rápido es que ninguna fuente sobre Hércules habla de nacimiento original, de que fue un salvador, de que hiciera milagros o de que su muerte fue redentora o tan siquiera de resurrección. Sin embargo, Hércules es otro personaje que se ha dado para hablar de esta hipótesis. Acerca de Adonis, que también es usado, la fuente sobre Adonis que habla de su resurrección es del siglo II después de Cristo. Es decir, estamos hablando un siglo después del cristianismo. Y se asocia más con la apoteosis que con la resurrección misma. Según este texto, la descripción de la muerte de Adonis, lo que sucede después de su muerte se asocia más a la apoteosis que a la resurrección misma. Sobre la supuesta muerte y resurrección de Prometeo, que es otro personaje que supuestamente se asocia, sabemos que esto no pasó nunca. Y lo que sí sabemos de Prometeo es que fue encadenado por Zeus en un peñasco. Nada que ver con muerte redentora, nada que ver con resurrección. Con relación a Baal, tenemos las historias de muerte y resurrección, o el ciclo de Baal, que es asociado con el ciclo de la siembra y la cosecha, igual que contamos. Es asociado a que cuando viene la cosecha, el tiempo de la cosecha, muchos de esos textos también son textos rituales que se leen o se recitaban en su época para los tiempos de la siega y la cosecha. Pero la idea es que así como surge la cosecha, resucita el Dios, y así como termina el tiempo, muere el Dios. Es un ciclo de muerte y resurrección. Y con respecto a Augusto César y un supuesto nacimiento original, lo que podemos decir es que según el mismo historiador romano Suetonio, su madre ya había estado casada durante años antes de que una serpiente se apareciera mientras dormía. Ella descubrió la extraña marca de sí misma y en vez de más tarde nace César Augusto. Eso lo dice Suetonio en 12 César. Por otra parte, la mamá de Augusto César ya tenía un hijo con su marido antes de que Augusto naciera. Es decir, aquí no hay nacimiento original porque ya la madre de Augusto César ya no era virgen, tenía un hijo antes de nacer Augusto César. Entonces, una cosa, como le decía ahorita, es el nacimiento divino, entre comillas, donde un ser divino copula o tiene relación sexual con una humana. Y otra cosa es lo que se conoce en el cristianismo como nacimiento virginal, que es muy diferente a nacimiento o concesión divina. Entonces, en ese sentido, yo quise ver los detalles de algunos elementos, de algunos personajes, donde supuestamente se tomaron las bases para formar o construir la historia de Cristo, la cual, según la hipótesis, nada tiene que ver con la realidad, sino que se tomó de estos elementos mitológicos y paganos o de las religiones mistéricas. En muchos de los casos que pudiésemos seguir mencionando, supuestas comparaciones o paralelos no existen, sino que son exageraciones de sus defensores. Segundo, que los textos más antiguos que tenemos o tradiciones más antiguas que tenemos, que son base o fuente principal para investigar si es verdad lo que se dice, son muy posteriores al cristianismo. Es decir, si no aparecen, si tenemos textos anteriores y no aparecen, y después aparecen en versiones posteriores al cristianismo, la simple lógica me dice que esta versión donde aparece después del cristianismo está copiando y no de versiones antiguas, sino de versiones antes de ese texto. Y lo que sí existía, estaba de moda en ese tiempo, era el cristianismo en ese momento. Eso es una mejor explicación a por qué en versiones modernas de un texto aparecen cosas que no aparecen en versiones antiguas, pero que son semejantes a elementos dentro del cristianismo. Este tipo de hipótesis es muy peligrosa porque se está basando en
información que todavía no se sabe dónde que la toma, exageraciones, puntos de comparaciones muy forzados y cosas que no tienen nada que ver con lo que sí sabemos de estos personajes. Pero para ponerle la tapa al pomo, como decimos por ahí, existe una metodología trazada por expertos en estudios de religiones comparadas, especialmente los que se dedican a estudiar las influencias semíticas en los textos griegos, como M.L. West y un sinnúmero más de personas, han trazado una metodología de 13 pasos para yo poder determinar o decir tal elemento, tal historia, tal hecho fue tomado, fue adaptado, tiene una referencia diacrónica, sincrónica, etcétera, de tal o otro elemento anterior o tal cultura anterior, sí cumple con estos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, que la similitud entre ellos tiene que ser más que motivos generales, porque esto no prueba nada. Debemos tener estructuras complejas, por ejemplo, sistema de unidades, estructura narrativa, etcétera. Para yo decir que los que sostienen esta hipótesis tienen razón en lo que dicen, tienen que demostrar que cuando se construyó el caso de Cristo, se tomaron elementos más fuertes, más sólidos, que simplemente decir, ah, mira, Baco hacia milagros, o ah, mira, Horus hacia milagros, Cristo hacia milagros. Bueno, tomaron de ellos porque son anteriores. Eso no sirve, porque las similitudes de motivos generales no es suficiente para probar nada. Otro punto es que idealmente debemos establecer vínculos históricos primero, antes de decir, por ejemplo, que Cristo es una construcción a partir de Horus. Tienen que decirme cómo fue que hubo ese elemento de inflexión o de conexión histórica para poder decir que los escritores del Evangelio tomaron eso de Horus. De la diferencia entre estructura e historia complejos no refutan la influencia. Es decir, que hayan diferencias no quiere decir que haya influencia, siempre que los paralelismos sean demasiado numerosos y demasiado llamativos. Simples elementos. Ah, bueno, de Krishna tomaron esto, y de Buda tomaron esto, y de Mitre tomaron esto. Eso no es así. O sea, están diciendo como que al menos un rompecabezas de cada personaje antiguo para formar a Cristo. Eso metodológicamente no se sostiene. Los paralelos deben ser sorprendentes, es decir, inesperados, extraños, difíciles de explicar. Yo voy a decir que los milagros que hacía Horus se tomaron para dárselo a Cristo, yo debo encontrar esta referencia en el texto bíblico, algo fuera de lo normal, sin explicación. Sin embargo, cuando voy al texto, veo que me dicen que la razón por la cual hacía milagros era porque era el enviado de Dios. Esa explicación, ese trasfondo ya le quita valor a este punto. ¿Por qué? Porque los paralelos dejan de ser sorprendentes. Ya yo sé que el paralelo aquí no es una sorpresa, sino que tiene un contexto dentro del marco narrativo donde el cual se está desarrollando. Algunos o muchos paralelos superficiales, es decir, idénticos en la superficie, no prueban nada. Que hacía milagro, que nació de forma original, 2 o 3 elementos no prueban nada. Los paralelos que pueden usarse para apoyar la posibilidad de influencia deben ser numerosos. Fíjense que los que defienden la hipótesis enumeran casi todos los elementos del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Ahora, cuando nosotros vamos a verlo punto por punto, a Chepa, dándole, vamos a decir, concediéndole unos puntos, nos quedamos con 2 o con 3. Los paralelos que pueden usarse para apoyar la posibilidad de influencia deben ser con de Mitra. Eso no se sostiene metodológicamente y no hay un caso similar en el cual se pueda sustentar a nivel del estudio de religiones comparadas. Los paralelos que pueden usarse para apoyar la posibilidad de influencia deben ser detallados. Los detalles en supuestos paralelos deben tener el mismo uso conceptual reflejado en ellos. Por ejemplo, deben usarse con el mismo significado. Yo le mencionaba ahorita que se dice que Horus, hay una palabra que se escribe K-R-S-T en egipcio, que no sé lo que significa, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero se translitera al español K-R-S-T y se dice que esa palabra para Horus era un título que él tenía como ungido, lo cual es falso. O sea, esa palabra significa entierro, creo que es, o enterrador, si mal no recuerdo la referencia que se dan. Es decir, que los paralelos que usan palabras o términos tienen que tener el mismo uso
el mismo uso reflejado que de donde se tomó, no una conversión, no una cristianización, el mismo uso. Los paralelos deben tener las mismas ideas subyacentes. Las ideas similares en supuestos paralelos deben ser características centrales en el material y no solo elementos aislados o periféricos. Es decir, el hecho de que usted encuentre algo aquí y allá debe ser algo centralizado para decir que se construyó a partir de, no una simple referencia aislada. Los detalles que son completamente inesperados hasta el punto de ser inexplicables, aparte de los préstamos, son pruebas sólidas para los plagios, adaptaciones, préstamos, etcétera. Los detalles que son casi irrelevantes para el nuevo contexto, pero tienen una función en el contexto antiguo, son una evidencia sólida para los préstamos. Es decir, si yo voy a construir la figura de Cristo a través de estos detalles de Dios, semidioses y figuras antiguas, lo que se debe esperar es que los detalles sean casi irrelevantes en el nuevo contexto. Es decir, vamos a suponer el exceso de Dionisio a buscar a su madre. Imaginemos que la historia de Cristo tiene un caso similar, que Jesús desciende a buscar a María al Hades. O sea, en el contexto que nosotros sabemos del Nuevo Testamento, ese elemento es irrelevante. ¿Por qué está ahí? Bueno, está ahí porque la única explicación sólida es el préstamo. Más allá de eso, no hay forma de explicar eso ahí sin un contexto, porque en el nuevo contexto que sabemos, esto no tiene sentido. Entonces, esos son los elementos que nosotros estamos habituados a encontrar o debemos esperar a encontrar cuando se hace bien el uso de la metodología y se puede establecer directamente construcción a partir del préstamo, adaptación, plagio o lo que sea como usted quiera llamarlo. Entonces, estos son los 13 pasos que usan los expertos en el estudio de religiones comparadas que se encargan de investigar o analizar la influencia semítica en los textos griegos. Y si no completan estos 13 pasos, ninguno de ellos va a decir, mira, aquí tenemos evidencia de préstamo, aquí tenemos evidencia de adaptación, aquí tenemos evidencia de esto. ¿Por qué? Porque hay que seguir una metodología. No así lo que sostienen esta hipótesis de la construcción de Cristo a través de estos mitos. Primero, no usan ninguna metodología. Y segundo, el único paso que cumplen es ideas similares o supuestos generales. Solamente de 13, a lo mucho, cumplen 2. Y metodológicamente esto no es factible. Además de que, como hemos visto, muchos de los supuestos paralelos no son reales. Eso no existe. Sería bueno preguntar de dónde lo tomaron ellos. Entonces, bajo esta premisa, yo quiero comentar un caso real sobre el tema del estudio comparado. Por ejemplo, Mark Mulford y Robert Lenardon acerca del mito de castración de Urano por Cronos dicen lo siguiente: en el mito de la castración de Urano por Cronos se entiende mejor si lo comparamos con el mito hitita de Kumarbi, en el cual se traga los genitales de Ano. La estructura de este cuento es la misma que la de Cronos. Recuérdense que hablamos que el método para establecer esta dependencia tiene que tener buena estructura, no siempre menciones aisladas o separadas fuera de contexto. Si las influencias directas pueden ser probadas, es decir, conexiones históricas, y los estudiosos en esta parte no están de acuerdo en esto, los mitos griegos deben ser estudiados a la luz de otras culturas. Esto dice Mark Mulford y Robert Lenardon. Ahora, aún así, con la semejanza entre el mito hitita de Kumarbi y el mito de la castración de Urano por Cronos, tienen semejanza en estructura, en similitudes estructurales y demás. Aún así, ninguno de ellos tiene todavía la suficiente evidencia para decir esto tiene enteramente influencia de la cultura semítica. ¿Por qué? Porque metodológicamente no han podido establecer la conexión. Muy diferente y muy a pesar de lo que defienden la hipótesis del Cristo mito o del Cristo místico, que simplemente ven una referencia, azul, Horus usaba una capa azul, Cristo usaba una capa azul, plagio o adaptación o préstamo. O sea, muy diferente a lo que ellos dicen. Metodológicamente esto es algo casi
insostenible sin cumplir esos 13 pasos de la metodología. Entonces, hasta aquí he llegado con lo que tenía que comentarles. Cualquier duda, inquietud, aportación, comentario, pregunta, este es el momento para hacerla. Así que hasta aquí mi parte. Espero que hayan podido captar la idea, entender algo de lo que se quería transmitir, y estoy dispuesto a escuchar comentarios, dudas, aclaraciones, lo que sea. Sí, buenas, Carlos Denny por aquí. Sí, cuénteme. Sí, Carlos, muy buena la exposición, está tiene mucha didáctica. Cuando pueda, manda las láminas o el PDF al grupo. Y con respecto a lo que expusiste, yo creo, desde el punto de la exposición, para saber los métodos que hay que usar para hacer las comparaciones, está muy interesante, pero para mí sería irrelevante en el sentido de si tomaron de ahí las comunidades judeocristianas o no, porque para mí las dos, o sea, para mí las dos ninguna fueron verdaderas, ni lo de Cristo ni las comparaciones. Yo veo como desde la teología, y por eso las comunidades judeocristianas usan los paralelos con el Antiguo Testamento para tratar de que encaje el personaje del que ellos siguen, el que ellos tratan de promocionar. Entonces, con respecto a las culturas, casi todas las culturas tienen el mismo mito con sus dioses de castración. Así, Baal se dice que castró a él. Crono fue castrado por su otro hijo. Y así hay otros dioses más que fueron castrados. Como que es como si cada cultura copiara, como que si supiera eso y lo adapta a su mitología, lo pone con sus nombres. En el caso igual como tenemos de las leyes de Hammurabi, que Shamash o Marduk se las da a Hammurabi, ponen a Moisés, Dios, dándole los mandamientos. Entonces, para mí, en cierto sentido, eso es irrelevante, porque en las culturas es casi lo mismo. Como que saben eso y lo adaptan a su cultura. Eso era lo que quería aportar. No, Sofía, bien, tú haces referencia a algo que es muy importante entender y que yo no pretendo negar, y es que en muchas culturas existen historias muy similares y usan elementos bastante similares, como bien tú has dicho. Lo que sí se ha podido decir, porque fíjate, cuando surgió el panbabilonialismo al principio del siglo XX, con la idea de que todo el mundo copió de Babilonia o de Sumeria, etcétera, cuando surge esta idea, se creía que sí, que todos esos mitos derivan o dependen de las culturas babilónicas. Pero cuando tú comienzas a encontrar mitos que en las culturas americanas de la creación, del diluvio, etcétera, ya se hace un poco difícil de sostener la idea del panbabilonialismo. Claro. No, eso estoy de acuerdo, que sea todo de Babilonia, eso no, pero yo me refiero a que cada cultura copia casi es lo mismo en cierto sentido, pero con sus dioses y según su metodología, su ideología, pero no es que copian exactamente de una sola, porque eso nos explicó también César Silva en la clase de los hititas, que ante todo, como dice el escritor del libro, todo empezó en Sumer. Él dice que ahora va a tener que decir nada empezó en Sumer, porque ahora se han encontrado templos de 12.000 años de antigüedad, primero que lo de Sumer, y incluso querubines, las estatuas esas, los animales híbridos más antiguos que los que se tienen, son los más antiguos que de los de Babilonia, por lo menos de los que se tienen, que a mañana aparezcan otros más viejos de Babilonia. Entonces, ahí estoy de acuerdo contigo, pero yo me refiero a que casi todas las culturas es casi lo mismo, que van, si saben que esto pasó en una, lo van adaptando y lo ponen a su manera con diferentes nombres. No, pero ahí es que voy para llegar a ese punto. Mira, la idea que se tenía antes era esa, que todo se copió con la escuela del panbabilonialismo, que todo se copió de esta parte. Pero, ¿qué sucede? A la luz de las evidencias, a través de los años, década del 20, 30, 40, lo que era la posición maximalista pasó a ser la posición minimalista.
ya todos, están viendo que tienen que darle otra explicación. Y la explicación no es que fulano tomó de una o de otra. La explicación que ahora se sostiene con mayor fuerza es, son varias, pero se englomera como sigue. Marco conceptual común. Es decir, si yo soy de la cultura antigua y voy a describir una cosmogonía, cómo inició mi pueblo, yo voy a usar un mismo marco conceptual que surgió a través de fulano, a través del caos, etcétera. Marco legal común para el tema de las leyes. Es decir, así por ejemplo como los abogados cuando van a hacer un acta constitutiva o una declaración jurada, usan el mismo esquema y nadie dice que uno plagió de otro, sino que el esquema es el mismo o que alguien copió de otro. Lo que se habla de esquema común, pero ya para poder decir que fulano tomó de otro, o sea, como yo explicaba con la metodología que hay, primero hay que probar eso, la conexión histórica. Pruébame la conexión histórica de los mitos cosmogónicos americanos o mesoamericanos, comparámoslo con los babilonios, o la historia cubana, porque existe una historia indígena cubana acerca del diluvio. Asóciamela con la de Siusudra, o asóciamela con la de Gilgamesh, por ejemplo. Es decir, eso, al ser una tarea bastante complicada, ya no se está, la explicación ya no es fulano copió este pedazo de aquí, o se influyó así, sino que se está hablando de marcos conceptuales, marcos teóricos similares, la forma de escribir de la época, etcétera, 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 en ese sentido. Exacto, Carlos, ahí estoy de acuerdo contigo, pero en lo que se refiere a Israel, por lo menos, o a eso que estudiamos ya de Israel, cananeo, egipcio y babilónico, sabemos que por lo menos esas culturas, entre ellos, eso era lo que ellos conocían, que ya otras culturas después ya no se copie de ahí o no lo vean de ahí, o que se englomere dentro de un encasillado, de un nombre o de una frase, como tú lo estás explicando. Lo que sí sabemos de los hebreos es, según hebraístas como Michael Hazel, Dr. Walton, etcétera, es que los hebreos hacían lo siguiente. Tú dices que, por ejemplo, que Baal cabalga sobre las nubes. No, mira, como yo entiendo que Yahweh es el Dios verdadero y yo quiero enseñarte que Yahweh está por encima de Baal, entonces esa característica de Baal, que cabalga sobre las nubes o que viene sobre las nubes, yo se la voy a atribuir a Yahweh. Tú dices que él, por ejemplo, es el anciano de día. Bueno, como yo entiendo que él no es el Dios verdadero, sino Yahweh, yo voy a decir que Yahweh es el anciano de día. Es decir, el fin, más que, como te digo, más que la idea tradicional de que copió o etcétera, o influyó en cierto sentido, el fin de los hebreos, según el estilo hebreo que ellos usaban, era tomar esos elementos para atribuírselo a Yahweh, no para construir a Yahweh, sino para decir que Yahweh está por encima o es el verdadero anciano de día, o para decir que es el verdadero que viene sobre las nubes. Esa era una forma que ellos usaban para dar más mérito y desmeritar, por ejemplo, la deidad tuya o la deidad de un pueblo cercano, o la deidad de un pueblo con la cual tenían contacto. Tomaban esos atributos y se lo daban a Yahweh para decir Yahweh. Es como decimos ahora, ¿quién es la cabra? ¿Jordan o LeBron? Bueno, es LeBron, pero el uso del término cabra primero fue con Jordan. Entonces estamos construyendo una persona que se llama LeBron James a partir de Jordan. No, estamos diciendo que el mismo título que se daba a Jordan, LeBron le cae más o la marita más. En ese contexto es más o menos el ejemplo que me llega más rápido para que se entienda cuál era el uso de los hebreos en ese sentido. Sí, correcto, Carlos, gracias. ¿De acuerdo? Por acá, Mariano, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Excelente. Mira, yo siempre digo que hay, y no sé por qué lo así, pero yo siento a veces que hay miedo y quizás ha contribuido a esto en muchas formas y en muchos sentidos. Porque hemos usado términos no correctos como plagio, como copia, como préstamos. Hemos llevado esos conceptos, esos términos hacia un tipo de señalamiento a veces en contra
el cristianismo. Eso por un lado de los progres y liberales, ¿verdad? A los que los conservadores han puesto y se han defendido. Y han forma de defenderse en contra de eso. Y eso ha hecho que estén siempre hablando dos extremos. Y en esos dos extremos de liberales progres contra conservadores, de que es plagio, no es plagio, eh, se confunda la verdad. Yo creo que ha pasado mucho. Y voy con esto, Carlos. Fíjate qué pasa. Yo, yo soy periodista, tengo posgrado en sociología y esas cosas. Y estudiando sociología, las diferentes sociedades antiguas como actuales, nos podemos dar cuenta de que hay algo que existe y se llaman los criollismos. Y que los criollismos nos dicen, mira, nada es auténtico de nadie. Nada hoy día es auténtico de nadie. Todo se tomó de otro lado. Todo lo que tenemos se ha tomado de otro lado y simplemente le hemos dado una vuelta y lo hemos criollizado. Le hemos dado cierta característica que se identifica con nuestra sociedad, con nuestra cultura y por lo tanto son diferentes de a donde un principio la tomamos. Y en ese sentido son auténticos, pero no auténticos puros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me hablas a mí, no, mira, es que son marcos conceptuales, que no es plagio, que no es esto, yo digo, no es plagio, pero para mí sí son tipos de criollismo. Mira, no cabe en la, no cabe en la cabeza que pueblos hartamente cercanos, relacionados en cultura, en comercio, no se hayan influenciado uno al otro en comercio, en religión, en cultura, y que no, y que la influencia fuese de doble vía, y que cada uno para explicar su religión y su forma se tomaran préstamos de doble vía. Se tomaron préstamos de doble vía y se influenciaron, y esos préstamos se criollizaron. Se le dieron una identidad ya propia, una identidad ya propia, porque es que hoy día de verdad, y yo lo veo, ese afán a veces del lado de los liberales, no fue plagio aquello, y del lado de los conservadores, no, esto es revelación, esto es auténtico del hebreo. No, por Dios. Cuando a los cercanos que se comunicaron comercio, por vía de comercio, de religión, de que vivieron bajo la esfera de imperios y gobiernos, claro que van a haber influencias y que los pueblos van a tomar influencia y que no se van a quedar puros. No se van a quedar puros, entonces las influencias van a estar ahí. Hoy quizás, hoy día, no podamos presentar los rastros de cómo esas cosas llegaron, la llegaron a tomar, por cuáles vías, porque es difícil mostrar, pero el hecho de que en una cultura, en mi otra cultura tengamos diluvio, que esto, que lo otro, que tengamos siempre algo con la inmortalidad, con la castración, todas esas cosas, eso hay que explicarlos. Hipótesis y explicarlos. Y tú me puedes decir, no, mira, no es plagio, no es préstamo, esos son marcos conceptuales comunes. Suena bonito, pero hay que explicar que son comunes esos marcos conceptuales. Hay que explicar por qué comunes. Hubo un primer marco entonces. Cuando nosotros la humanidad estábamos todavía en el paleolítico, ¿verdad? Que las humanidades, que
Hello, Mariano. Parece que la llamada la voz se corta entre momentos. Sí, Mariano, ¿estás ahí, Mariano? Bueno, yo veo que Mariano abandonó la reunión se le para cayó la darle, señal. sí, para darle un poco de respuesta a las cosas que él decía. Lo primero es, por ejemplo, yo no defiendo ningún tipo de purismo. Yo no estoy diciendo que en este caso los hebreos o los cristianos fueron una cultura o una subcultura o una contracultura purista, es decir, que no tuvo contacto con otra cultura, no pudo tomar algo de otro. O sea, eso es casi imposible de defender o de asumir. O sea, de hablar de que se mantenió netamente pura, eso es imposible. Y él mencionaba algunos casos. O sea, el simple contacto del comercio da evidencia de eso. De hecho, cuando yo hablaba ahorita, cuando le respondía unas cosas a Demi, yo hablaba de ese tema. De hecho, nosotros vemos en algunos salmos y proverbios mucha semejanza con estilos de sabiduría egipcio y un sinnúmero de cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de una característica de los héroes de la antigüedad. Por ejemplo, en el periodo griego, los héroes de la antigüedad, o en el periodo greco-romano, los héroes de la antigüedad eran muy dados a atribuirse el nacimiento divino, aun cuando aún se sabía que no hubiese nacido de esa manera. Por ejemplo, a Alejandro Magno se le atribuye un nacimiento divino. ¿Por qué? Porque como fue un gran personaje, era como un recurso literario para construir la historia. Se usaban estos recursos. Yo no estoy negando que no se usen esos recursos. O sea, en ningún momento yo he hablado de eso. De hecho, yo me atrevo a pensar que el relato de Moisés y la semejanza no solamente con Sargón, sino con los 74 relatos más que se parecen al de Moisés, el de Sargón, era un recurso literario para hablar que su gran personaje, como era alguien de nombre, no iba a estar exento a nacer como nacen los grandes personajes de la historia antigua. Yo no estoy negando nada de eso, en ningún momento mencioné eso. Creo que en esa parte Mariano como que se fue un poco del punto de vista hasta casi rayar a un arenque rojo. Lo que yo estoy diciendo es que en el caso de lo que defiende la hipótesis del Cristo mixto, hablando de que Baco, Horus, etcétera, de ahí tomaron, cuando nosotros vamos a esa fuente, no hay nada. O sea, no hay nada, no hay un nacimiento original, no hay un nacimiento un 25 de diciembre, no hay una muerte redentora, no hay resurrección. Eso es lo que yo estoy diciendo. Nada que ver con purismo, nada que ver con culturas aisladas. Yo usaba, por ejemplo, palabras sinónimas como préstamo, adaptación o lo que sea, porque usted lo puede llamar como usted quiera. Ahora, en el caso del criollismo que mencionaba Mariano, fíjense que bueno, me hubiese gustado que Mariano estuviera aquí, pero él mismo admite que cuando yo tomo, por ejemplo, algo de otra cultura y lo transformo, vamos a poner al cristianismo y lo cristianizo, eso es difícil de demostrar que se tomó de esa cultura, porque si si el criollismo que estamos hablando es casi cambiarle todo, adaptarlo y eliminar todo lo que lo semejaba con la otra cultura, o sea, ya probar que se tomó, como lo mencionan M.L. West en el método que ya demostrar la conexión. Si no se demuestra esa conexión de modificación, de contacto cultural, hablar de eso es muy difícil de probar, porque si tú me estás diciendo que eso viene de tal cultura o se tomó de tal cultura y yo lo adapté a la mía y tiene elementos que no se parecen en nada a la otra, ¿cómo tú me demuestras que hay conexión? Fíjense que el mismo Mariano decía que es un poco difícil de probar, etc. Y por ahí que va el asunto. Si algo metodológicamente no me lleva a nada, yo no debo aceptar las conclusiones metódicas de ese análisis o usar esa metodología para llegar tan siquiera a alguna conclusión válida. Pero sin salirse del esquema, yo no estoy hablando de purismo, yo no estoy negando influencias culturales, yo simplemente estoy diciendo que lo que defienden esta hipótesis en buen dominicano se guayaron, porque cuando usted va a las fuentes de esos personajes místicos o deidades o cultos mistéricos, no hay ningún elemento de lo que supuestamente dicen que hay, sino que cuando usted analiza los supuestos paralelos o las supuestas bases, son muchas de ellas son exageraciones, son inventos, son creaciones de los que defienden esa hipótesis.
si alguien más tiene algo que decir o comentar o preguntar. No, realmente terminamos ya. Ya estamos pasados de hora. Así que fue un gusto con todo. Buenas noches. Bueno, pues para mí fue un placer y gracias a todos por estar y participar. Excelente, bendiciones y buenas noches a todos. Bien, feliz noche. Nos vemos en Ciencia Bíblica. Feliz noche, vamos al grupo. Her eyes, the stars look like they're not shining. Her hair, both perfectly without her trying. So beautiful.